La primera pregunta tiene que ver con la confianza que tiene el gobierno de que repunta otra vez en un bendito segundo trimestre a partir, supuestamente, lo que dicen ellos, de una consolidación de la política fiscal y monetaria, más el repunte agrícola, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que este gobierno parece que tiene un vicio de pecar siempre de optimismo. Me parece que no tiene en cuenta la gravedad de la situación de la economía. Es una apuesta a un mero rebote estadístico. Es como el chiste de los microeconomistas. Se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? Y le dice, ¿comparada con qué? Bueno, es decir, la única apuesta es, ¿me entendés?, comparar contra el segundo trimestre del año pasado, que como tuvimos la peor cosecha en los últimos 50 años, te dé bien. Pero eso no significa que la economía está bien. La economía está muy mal y tiene, te diría, tres grandes flancos abiertos que son muy, muy delicados. Digamos, uno claramente tiene que ver con el monetario y lo que va a impactar en la inflación, otro tiene que ver justamente con la política fiscal y otro tiene que ver con el nivel de actividad. Y te diría que de esos tres lados no hay buenas noticias. Ahora, la responsabilidad deviene del gobierno anterior, de Cristina Fernández de Kirchner, parte de la misma la tiene este gobierno. ¿Qué análisis haces de por qué llegamos acá en un año en donde se nos dijo que la inflación empezara a bajar y ya tenemos 2,9 y se supone que en febrero va a terminar arriba, va entre 3,3 y 3,5? A ver, desde mi punto de vista, y esto con mi colega Diego Giacomini lo hemos probado en un trabajo que se llama el termómetro de riqueza, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda la historia. Nunca en la historia de la Argentina se destruyó tanto valor como el kirchnerismo. O sea, fue un espanto. Ahora, eso no quiere decir que este gobierno sea horroroso. Este gobierno es pésimo, porque a este gobierno le pusieron 160.000 millones de dólares para arreglar las cosas y en lugar de arreglarlo, nos endeudaron, ¿sí? Tenemos menos PBI per cápita, no hicieron el ajuste que tenían que hacer. Digamos, terminamos en el fondo, que no es ni más ni menos que un default, porque quiere decir que el mercado no te financió voluntariamente y tuviste que caer en un organismo O sea, multilateral. ¿vos decís que económicamente este gobierno es mejor que el kirchnerismo? No, este gobierno es espantoso, porque el Yo tema te pregunto es... eso. Vos, si decís que el kirchnerismo es el peor, ¿vos crees que este es mejor que el kirchnerismo? Económicamente hablando, que es tu especialidad, ¿eh? No, No es muy difícil. No, lo que pasa es que es tan malo el kirchnerismo que cualquier Claro. cosa podría hasta lucir bien. Claro. no, bueno, pero Sí. sería poco inteligente no reconocer que estamos mucho peor que No, antes. bueno, que estemos... económicamente. No, pero estamos mucho peor porque había Todavía una... estamos peor, antes estábamos bien. No, no, es esa que es otra... no, eso es falso que estábamos bien. Sí, A estábamos ver, bien. la Argentina, para ponerlo en relativo, desde el año 2011 no crece. El mundo en esos 7 años creció 35%. El mundo desarrollado creció 17%. Y los emergentes 45%. Es decir, Argentina tiene un problema y no es que arrancó con este gobierno. Este gobierno es un gobierno de inútiles, de incapaces, de cobardes, todo lo que vos quieras. Le pusieron un montón de plata para arreglar las cosas y en lugar de arreglarlas, las empeoraron. Pero es porque no corrigieron las cosas que hizo el kirchnerismo. Si hubiera hecho todavía más de lo que quería el kirchnerismo, ya hubiéramos volado por la estratosfera 150.000 veces. Ahora, Javier, ¿no es esto como el teorema de Baglini, que una vez que uno llega al poder, después tiene que darse cuenta de que hay una realidad que no puede soslayar y que inexorablemente hay un montón de gente que no llega a fin de mes, que no tiene trabajo y que tiene que ayudar? Digo esto porque, supongamos, ¿no? Vos estás diciendo, unos horrorosos, los otros fueron unos inútiles. Te llama Macri y te dice, bueno, a ver, vení, sentate, decime 3, 4 medidas económicas que tengo que tomar para salir de esto. ¿Qué haces? No, bueno, lo primero que le pregunto es si pasó por el cirujano plástico Epa. ¿Por? para hacerse un injerto de testículos. Ajá. Solo con muchos testículos te llamaría vos. Obvio. Digamos, o sea, esto no es para tibios. Y la verdad es que el teorema de Baglini es un espanto, porque es lo que hace que durante 70, 80 años Argentina no pare de caer, porque cuando tiene que cambiar, ay, no se puede, ay, esto no se puede. No, 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 digo, tenés que hacer las cosas. De hecho, nosotros con Diego Giacomini ahora estamos presentando un nuevo libro, y en ese nuevo libro hacemos un programa económico para volver a crecer, para que Argentina vuelva a ser, ¿sí?, un faro en el mundo. Recordemos que Argentina en 1895 tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Y durante los primeros 40 años del siglo XX osciló en términos del puesto 5. Después vino una debacle incomparable en la historia moderna, donde un país que era desarrollado se volvió de frontera. Entonces, sí se puede hacer, se pueden hacer varias cosas.
Digo, por ejemplo, en el plano monetario nosotros proponemos eliminar el Banco Central. Es decir, el Banco Central ha sido una institución nefasta para la historia argentina. Previo a la existencia del Banco Central, la inflación era 3%. En los primeros 10 años, que fue mixto, fue 6%, y después lo nacionalizó Perón en el 46, y hasta el 91, que fue el repudio generalizado de la moneda, la inflación fue 225%, le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios que si lo mirás bien son 6, sí, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Por ejemplo, toda esa desastre que hizo el Banco Central fue para financiar el delirio de los políticos. Sí, y Javier. no solo eso, déjame terminar, por favor. Y eso te cuesta 1,58 de crecimiento por año. Si vos limpiás todos los años que Argentina tuvo más de 20% de inflación, que es ese costo que vos tenés en crecimiento, si no hubiera sido por eso, hoy tendríamos un PIB per cápita similar al de Estados Unidos. Digo, Del 2003 al 2015, ¿qué pasó con el PBI? Se duplicó. Te ahorro el pensamiento. Se duplicó. Pará. Es lo que se llama una recuperación cíclica, lo que se llama el rebote. Todo Se lo que llama el quieras. rebote Se del duplicó, gato el número muerto. se duplicó de 250 a 500 millones. A ver, ¿vos me estás preguntando o querés que diga lo que vos querés? Te lo digo porque un economista de este canal tengo estadística que hoy me preparó. ¿Sabés lo que espectacular. pasa? Yo lo voy a poner en otros términos. ¿Sabés qué? El PBI per cápita de Argentina en 1998, a guita de cuando se fue el kirchnerismo, era $15.000. Y el kirchnerismo en dólares se fue en 13.000 o 12.000. Listo, digamos, ¿sabes qué? Nos hicieron más pobres. ¿Qué pasó con el empleo privado? No, a ver, pero ¿sabes lo que pasa? Que vos estás comparando, ¿sí? Contra el peor momento de la historia argentina. Entonces, digamos, esos números están desfigurados. Yo te digo, no me estoy poniendo nervioso. Lo que vos estás diciendo, no respondes en realidad, a la consigna. No, es que esa es la parte que vos no entendés. Yo estoy respondiendo a la consigna. Se llama recuperación cíclica. Vos tenías un nivel fue casualidad, fue una recuperación cíclica porque tocó es en una ese momento. recuperación cíclica. Entonces, no tiene nada que ver, digamos, o sea, es una recuperación No cíclica. tuvo nada que ver con la gestión. Así, por ejemplo, como los brutos de este gobierno hicieron caer fuertemente el PBI en el 2016, en el 2017 le rebotó. Como el tamaño del desastre causado después del gobierno de la Alianza fue enorme, fue azaroso. El empleo privado, ¿qué pasó en esos años? Sí, también subió, pero digo, es parte de la recuperación cíclica. Salimos del kirchnerismo, vamos ahora. ¿Qué pasó en estos años? Pero no, es que no te voy a dejar pasar. ¿Me dejás terminar? No te animás al juego. Sos un economista, pero poco. No te animás. Está perfecto. No te animás porque los números no te favorecen. Todo esto, mirá, todo chamuyo. Sí, bueno, claro. Todo chamuyo. Yo te voy a decir algo. Los primeros 4 años del kirchnerismo, el PBI se expandió a un ritmo del 8%. Recuperación cíclica. Los segundos 4 años del kirchnerismo se expandió 4. Los terceros 0. Es decir, es de manual, se llama la macroeconomía del populismo. Una vez que vos tuviste un desastre que culmina en una feroz crisis de balanza de pagos, donde el tipo de cambio real termina en la estratosfera, ¿sí? Todos pobres, porque era un desastre, y con el nivel de desempleo enorme, cuando te empiezan a ingresar los dólares y vos empezás a emitir para sostener el tipo de cambio, vos generás un shock de demanda, ¿sí? Ese shock de demanda, digamos, te saca solo, pero es de manual. Es decir, ahora, el problema es, una vez que vos llegaste a los niveles de capacidad productiva equivalente, ¿qué hiciste? Nada. De hecho, el PBI per cápita sigue cayendo. Y en lo que cuenta, Javier, que es en moneda dura, terminamos abajo. ¿Cómo generamos trabajo? Y te voy a decir algo, te voy a decir otra cosa más. Es más, el kirchnerismo fue tan desastroso, digamos, debería haber dejado un PBI per cápita de $32.000, $33.000. Eso está en un trabajo mío que se llama El retorno al sendero de la decadencia argentina. Y explico que con los mejores términos de intercambio de la historia, que fueron 30% arriba de los que tuvo Perón. Con el famoso viento a favor. Sí, con la tasa de interés 0, en un mundo financieramente integrado, el kirchnerismo logró que el PBI per cápita en dólares caiga. Javier, me gustaría hacerte una pregunta. Volviste a hablar del kirchnerismo, no del macrismo. Parece que algo... Bueno, pero pregúntame del macrismo, te contesto del macrismo. Pero vos traes el kirchnerismo, yo te traigo el kirchnerismo. Perdóname, Florencia, pero arrancaste cuestionando. Si no, decime, ¿con cuánta pobreza recibió el kirchnerismo el país? ¿Con cuánta la dejó? La bajó 24 puntos. Los números del macrismo, de inflación, de desocupación, de pobreza, los números que han empeorado. De vuelta, se llama recuperación cíclica. También se llama rebote del gato muerto. Javier, me gustaría hacer una pregunta. Muerto? Hay un gran debate entre los economistas, e incluso gente de gobierno hasta los ha llamado los plateístas, a los economistas que predican un mayor ajuste fiscal. Vos dijiste, acá hay que cerrar el Banco Central porque emite para básicamente financiar la fiesta de los políticos. Hice referencia a la historia argentina, no a los últimos meses. No, mi pregunta es,
¿de dónde se ajustarías vos que no está ajustando el gobierno? ¿Cómo ajustarías vos para que el Banco Central no tenga que emitir más? O sea, porque En mi mundo el central no emite más porque no existe más. Bueno, pero ¿cómo ajustás? O sea, tenés que pagar las cuentas. Bien, exacto. ¿Cómo hoy ajustás? A vos te entregan la Argentina como está. Bueno, va a venir una Argentina donde tengas las Pero Macri tiene que tener, dijo... Entonces digo, tenés que pienses tener... en ajustar, no va a haber crecimiento un segundo. ninguno. ¿Cómo vas Eso a es falso. ajustar? ¿Cómo vas a cerrar las cuentas? Bien, ¿De exacto. dónde vas a sacar y a quién Más le ajuste, vas a más sacar? Bien, exactamente. A ver, vamos por el primer punto. Nosotros con Diego estamos proponiendo volver a un fisco similar al que había entre el 2002 y el 2003. De tamaño. De Te tamaño. estás ajustando, pero Viene- ¿por dónde ahora ajustás? ahora te digo. Eso implica hacer un ajuste del gasto público de 15 puntos del PBI. El ajuste se compone en dos partes. Perdón, para que la gente tenga en cuenta, hoy se está tratando de hacer un ajuste de ¿cuántos puntos? 2.6. Y vos estás proponiendo del 15, sigamos. Ok. ¿Qué? No, Sí, sí, qué porque me lindo gustaría país. saber cómo. Javier, bueno, ahora voy a explicar. ¿Y cuánta? Sí. Porque la gente está diciendo, pero ¿cuánta gente queda fuera del sistema con ese ajuste? No, ¿Qué hacemos con esa gente? esa es la gran mentira de los políticos. A ver. Es decir, eso se llama keynesianismo, eso es un error teórico, ¿sí? Y además falla siempre empíricamente. Entonces, pero es muy seductor para los políticos chorros porque los impulsa a gastar. ¿Cuál es el punto? Nosotros decimos, ¿cómo son estos 15 puntos? ¿Cómo se ajustan estos 15 puntos? El primer tramo son 9 puntos, que son 5 en nación y 4 en provincia. Consta de eliminar de cuajo los subsidios económicos yendo a redefinición de contratos, no como la brutalidad que hizo este gobierno que le pegó todo al precio, sino es... Pará, bájalo a la tierra, bájalo a la tierra. A ver, ¿viste el tema de las básicamente dice tarifas? bajar Sí. los subsidios ¿Viste el y tema de- renegociar Ahí con está. con las concesionarias de servicios Claro, públicos. pero Ahora, a y ver, vos no vas a tener juicios, nada contra el Estado, ¿no? a ver, si lo haces bien, no. Porque en realidad, cuando vos cumplís la ecuación económica financiera del contrato, no te tendrían por qué hacer juicio porque te dejaron neutral. Justamente todos los contratos tienen condición de neutralidad en ecuación económica financiera del contrato. Es decir, con lo cual, vos fíjate esto, yo siempre hice el caso, lo conté para el caso del primer año de Aranguren. Aranguren hizo un ajuste gradual, hizo solamente un tercio, subió las tarifas 400%, se la multiplicó por 5. Nosotros habíamos hecho un programa donde vos eliminabas de cuajo esos 4,5 puntos en ese momento, ¿sí? Y solamente subía 100%. ¿Por qué? Porque tocabas el resto de las variables que hacen al contrato. Entonces tenés eso, tenés la eliminación de la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada para que la plata no pase por las porosas manos de los políticos, ¿sí? Y por otro lado, digamos, las transferencias discrecionales a provincias. Perdón, Javier, solo una cosa. Vos decís iniciativa privada. No puedo estar más de acuerdo con vos. Decir, bueno, plata del sector privado con controles. Pero hay alguien Pero si dispuesto las hoy. inversiones nunca vinieron. Claro. ¿Quién está ¿Por dispuesto qué van a venir Javier, en tu plan en ese las contexto? ¿Quién inversiones? está dispuesto a privado venir a poner en Argentina? No, pero a ver, digo, vos no es una sola cosa, esto es una reforma integral, porque si vos no le... A ver, nosotros cuando, de hecho, con ese indicador que comenté antes, el termómetro de riqueza, nosotros anticipamos que no iba a haber inversiones acá, porque justamente lo que hace ese indicador es mostrarte si se puede ganar plata en la economía, y claramente no se puede ganar plata en la economía. Argentina tiene 163 impuestos, tiene 69.000 regulaciones, es un país inviable. ¿Sí? Es más, hay un ejercicio que hace Pricewaterhouse con el Banco Mundial que toma una empresa modelo y la replica en todas partes del mundo. ¿Y cuando viene acá? Y mira cuánto tiene de impuestos sobre las utilidades que tiene la empresa. Ese indicador es 140%. En ninguna parte del mundo pasa ese desquicio. Entonces es imposible ganar plata en Argentina. Entonces, a ver, Argentina tiene varios... La única forma que se sale de esto es acumulando de capital, creciendo. O sea, vos crecés acumulando capital. Para vos acumular capital tenés que invertir. Vos para invertir tenés que tener ahorro. El principal, el destructor de ahorro en la Argentina es el sector público. Entonces tenés que poner en caja el sector público para que haya más ahorro, para que pueda haber más inversión. Una vez que vos superás esa fase de que tengas más ahorro, te tenés que encontrar con la inversión. Cuando una empresa tiene que encontrarse con esa maraña, ¿sí? De los 163 impuestos, de las 69.000 regulaciones, no viene. es imposible. Pero suponete que alguien que está totalmente loco decide invertir en este país y por esas casualidades logra superar todas esas cosas
y gana plata. Va a venir estos políticos chorros con el verso de la justicia social y la redistribución del ingreso y te va a afanar el fruto de tu trabajo para repartirlo populistamente y ganar votos. Y entonces, ¿sabes qué? Acá no invierte nadie. Por eso el PBI per cápita argentino cae. Está bien. A ver, Javier, quiero volver al punto y ahora lo vamos a debatir. ¿Qué opinas de La Baña? Yo creo que es una persona que se encontró en un momento difícil, pero supo mantener el rumbo, porque recordemos que el que hizo el trabajo sucio... Hablas después de lo de Remes Lenikov. Exactamente, es el que hizo el trabajo sucio, la economía empezó a rebotar y él tuvo el temple para mantenerla en esa línea. Como quiso mantenerla en esa línea, después lo echaron. ¿Los argentinos van a votar pensando en el bolsillo, Amalia? Sí, yo creo que ¿Sí? sí. ¿Ese va a ser el Sobre criterio? todo, ¿Cómo me está yendo? Sobre todo estas elecciones, sí, porque está complicada la cosa para la clase alta, para la clase media y para la clase baja, ni hablar. Yo le quería preguntar a Javier, ¿vos crees que este gobierno es populista y por eso no tomaría las medidas que vos estás planteando, que son antipopulistas? A ver, yo no veo qué tiene antipopular el programa que estoy proponiendo yo, por ejemplo, en este momento, donde el mayor costo no cae sobre la gente. Entonces, ¿por qué crees que no toman esas medidas? ¿Cuál Porque es el también miedo si son no es la corporación gente? política, ese es el punto. No hay diferencia entre Pinedo y Pino Solana, entre Cristina Fernández de Kirchner y Carrió, entre Axel Kicillof y, no sé, Fernando Iglesias, Amadeo, cualquiera de esos. Son todos los mismos al momento de defender ese sí que sabe, privilegios de casta. Son exactamente lo mismo. Lo que hay que comprender... Hay que escuchar más Kicillof, menos Milei. Justamente, no, habría que escuchar más a Mises Más a y menos Keynes a Marx. y no tanto Milei. Menos a Keynes y más a O sea, Friedman. vos vas a la corporación política, a los Claro, políticos. obvio, pero ahí claro, apuntás. es que, digamos, cuando de un lado y del vos otro. vos me mencionaste el caso, digamos, cuando yo voy a una anime, Pero, digamos, Javier, a una ¿cómo cosplay gobernás? Javier, ya voy, Javier. de General ANCAP, ¿sí? Porque justamente lo que quiero transmitirle a la sociedad es que la verdadera grieta es entre los que producimos, generamos riqueza, o sea, el sector privado, y del otro lado los parásitos de lo político. Esos son nuestros Está enemigos. bien. Buscá la foto mudo antes de irnos del general ANCAP, que la tenés. Sí, Liliana me estaba Que haciendo una fuiste, pregunta. perdón,